De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, turno en este enclave local, el último de la semana para el Partido Socialista. Con nosotros la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Hablamos de ese pleno celebrado el pasado lunes. ¿Qué asuntos destacamos? A ver. Bien, pues un pleno en el que, bueno, el pleno ordinario de noviembre, un pleno cargado de asuntos de gestión, a pesar de que estamos ahora mismo en un contexto, en una situación de crisis sanitaria, no obviamos que hay muchos asuntos de gestión importantes para la ciudad y que tienen que seguir desarrollando. Hay asuntos que van a juntas de gobierno y otros que van a pleno, y evidentemente este pleno, al igual que, por ejemplo, recordáis el pleno anterior, pues un pleno cargado de muchos puntos de gestión que impidió que llegáramos a, por ejemplo, mociones o ruegos y preguntas. Pues ahora iremos desarrollando naturalmente esos puntos que iban en el orden del día. Quizás lo primero, alguna valoración lógicamente, tras la llegada al gobierno local de la ciudad de Nieves Ceballos, que es la nueva concejala del Partido Socialista, sustituyendo a Fátima Espinosa. Algo habrá que decir. Bien, bueno, lógicamente, ¿no? Por supuesto que sí, la bienvenida. Nosotros estamos pues encantados de que una persona como Nieves forme parte del equipo, que ya formaba parte del equipo porque era asesora en el área de servicios sociales y educación, y bueno, pues ahora da un paso más adelante, va a la primera línea. Y ya el alcalde lo ha comentado, nosotros tenemos una primera línea, pero una muy buena segunda línea también, que ya estaba, como digo, de asesora, y ahora pasa a ser y va a ocupar el cargo precisamente de delegada de servicios sociales. Creemos que además tiene una trayectoria muy importante, y bueno, creo que la solvencia profesional de Nieves, pues yo creo que es más que conocida y suficiente. Pues habrá que desearle naturalmente toda la suerte del mundo a Nieves Ceballos en este nuevo desempeño, en este nuevo trabajo que va a tener como delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Écija. Del orden del día, portavoz, ¿qué asuntos destacamos? A ver. Pues a pesar de que, como te decía, no habíamos podido llegar a mociones, sí que me gustaría simplemente destacar una moción muy importante. Yo creo que cada año lo ha sido, y creo que la única que creo que voy a mencionar por su relevancia es la de que llevábamos una moción conjunta de todos los grupos, a excepción de Vox, que es la del 25 de noviembre, en apoyo o en contra de la violencia de género. Decir que esta moción había estado siendo una declaración institucional durante muchísimos años, casi 20 años en el Ayuntamiento de Écija, pero que tras la incorporación de Vox al Pleno municipal impide que pueda hacerse una declaración institucional en el Pleno de noviembre. ¿Y por qué lo impide? Yo creo que es bueno que sí, lo pueda aclarar. Está claro porque alguien podrá decir, ¿y por qué? Claro, ¿Por qué la incorporación de un partido impide esa declaración institucional? Cuando se hace una declaración institucional o una moción conjunta, el texto es consensuado por todos los grupos. El texto que se propone, y que no lo hace el equipo de gobierno, sino que lo hacen técnicos expertos en la materia, es un texto que no llega a transgredir ni es crítico con las ideologías políticas de cada grupo, precisamente para que todos la podamos apoyar. Pero el partido de Vox sí quiere introducir terminología que todos entendemos que no es la correcta. Esto es violencia de género, violencia contra la mujer, y es una realidad. Algo que el Vox, en su ideario, en su manera de hacernos creer que las cosas no son así, que la violencia de género no existe o que es igual en todos los sentidos, pues evidentemente nosotros no estamos dispuestos, ninguno de los grupos de la corporación, a permitir que determinados conceptos que quieren introducir pues se hagan. Por tanto, el resto, cada uno con las aportaciones, que es un texto que se consensúa porque luego puede ser modificado. De hecho, hay algún grupo que ha hecho alguna modificación al texto, pero porque es un texto bastante light, me refiero en cuanto a lo político. Y por eso pues se hizo una moción conjunto por el resto de grupos, digo, excepto Vox. Nosotros queríamos hacer ahí, bueno, reiteramos con esta moción conjunta, reiteramos el compromiso con la lucha feminista contra la violencia de género, que cobra su mayor expresión cuando se produce un asesinato. En lo que llevamos de año hay más de 40 mujeres asesinadas y 23 niños huérfanos.
sí que eso sí que es una pandemia también, es una barbaridad, es un problema que tiene nuestra sociedad y que desde luego deberíamos de estar cada año todos unidos. Entonces creo que era muy importante que, aunque este año no pudimos leerlo, hoy por lo menos que recordáramos que era el Día Internacional contra la Violencia de Género, son todos los 25 de noviembre, y por eso nosotros en el Pleno de noviembre hacemos también, o reiteramos ese apoyo que ya desde hace 20 años el Ayuntamiento de Écija hace, y que lo hace a través diariamente, a través del CIN, a través de promociones en colegios y dentro de sus competencias, pues en la medida de lo posible. Es una auténtica lacra, evidentemente, la violencia de género. Vamos, si le parece, Rosa Pardal, con los asuntos que iban en ese orden del día. Si me lo permite sugerirle, ese punto número 4, en orden cronológico, un asunto importante que duda cabe, el inicio del expediente de contratación para ese servicio tan importante como es el de limpieza en colegios, centros públicos y edificios del Ayuntamiento de Écija. Bien, es un servicio que con el inicio del expediente de contratación lo que pretendemos es dar continuidad a un contrato que en la actualidad existe, un servicio que el Ayuntamiento no puede prestar por sí solo y que es la limpieza en colegios y en edificios municipales. Una limpieza esencial, sobre todo ahora, y que se ve como medida preventiva incrementada por la crisis sanitaria. En cuanto a los colegios, decir que como mejoras incrementamos el número de horas que se van a prestar en este contrato y que, bueno, decir que, por ejemplo, en este sentido, los colegios, aparte de esa limpieza ordinaria que ya viene establecida, que es de manera diaria, una vez que los niños abandonan el centro, se procede a la limpieza, pero durante las mañanas, con presencia de niños, pues se ha hecho también, más que limpieza, desinfecciones de zonas comunes como pasillos, barandillas, baños, patios. Ese es el refuerzo que dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento sí que ha aportado a los centros escolares, además de, bueno, en el inicio escolar, pues el aporte de infinidad de materiales que necesitaban referente al COVID, o la dotación de 2 personas más para ese control cada uno de los 7 colegios que tenemos en la ciudad. Por otro lado está también la limpieza de edificios municipales, que es necesario también, evidentemente, la limpieza diaria, pero también con ese refuerzo de desinfecciones o con productos más concretos ante esta situación. Decir que en este pliego se incrementa el Palacio de Peñaflor, que ya una vez está puesto en valor y el contrato era anterior, pues lo hemos incluido, o por ejemplo dependencias como es la de policía local o la de bomberos, que tengan una limpieza diaria cuando antes era varias veces a la semana. Decir, por ejemplo, que dentro de las mejoras, por ejemplo, se incluye una lavadora industrial para policía. Tenemos a veces, como saben, un calabozo, hay presos y bueno, pues ahora en invierno se requieren mantas y que es necesario que pues tengan una higiene. Por tanto, es un pliego que se establece por 4 años y que prácticamente tiene un importe de unos 500.000 euros anuales. Unos 500.000 euros anuales aproximadamente para este importante servicio. Se aprobaba el otro día en el Pleno, el pasado lunes, el inicio del expediente de contratación de dicho servicio. ¿Más asuntos? Sí, bien, luego, porque hay un gran bloque de asuntos urbanísticos que dejaremos para el final, aprobamos, o era el inicio también, del reglamento relativo al reglamento de la agrupación de protección civil. Bueno, es una adaptación a normativa europea que nos requiere que hagamos unas modificaciones en el reglamento y, bueno, decir que es un texto que fundamentalmente se ha consensuado con la agrupación, ajusta también a lo que la norma marca y bueno, decir que aprovechamos también en ese pleno para hacer un reconocimiento a esta agrupación, que es una de las más antiguas que tenemos en la provincia, y que, bueno, que no solamente en situaciones como, por ejemplo, todos conocemos, ha estado en inundaciones, luego nos los podemos encontrar en ferias. Hace menos de un mes teníamos una crecida por la lluvia y, mire, a las 11 de la noche, en menos de 5 minutos ya tenías a 7 personas activadas y que bueno, llevaban todo el día entre Isla del Vicario, Puente Gilena y en todos los puntos que siempre son críticos. Siempre están ahí. Luego también pues hay situaciones en las que son actividades más agradables, como son las culturales o en determinadas actividades deportivas. Por ejemplo, este año desgraciadamente no podemos celebrar la Ruta Carlos III, pero bueno, ahí hubieran estado.
Entonces, desde luego, desde que nosotros llegamos, los hemos dotado de los medios necesarios, les dimos una sede en condiciones a lo que necesitaban, renovación de vehículos, de equipos informáticos, y una cosa muy importante que ellos siempre han demandado, y es la formación. Ellos necesitan una formación continua en la que, por ejemplo, hemos introducido también los desfibriladores en colegios, en zonas públicas, pues cursos de manejo de esas herramientas, o cursos para temas de uso a lo mejor de lanchas, porque tenemos un río en el que a veces hay que actuar, desgraciadamente muchas veces por cuestiones no muy positivas, pero bueno. Por parte del equipo de gobierno, nuestra apuesta desde el minuto 1 siempre fue dotarla de los medios necesarios, porque la labor totalmente altruista, y eso quiero que quede claro, los voluntarios de Protección Civil son voluntarios que no cobran del ayuntamiento ni de ningún organismo público, son personas que están porque de hecho quieren colaborar con su ciudad en momentos malos y en momentos buenos. Y hacen una labor efectivamente fantástica y además de modo altruista, como bien está significando la portavoz del equipo de gobierno. ¿Más temas? Bien, antes de ir con esos asuntos urbanísticos. También había algún asunto económico, ¿verdad? Había uno bastante importante. Sí, desde que hemos llegado también, tanto en la legislatura anterior como en esta, pues vamos dando pasitos, distintos pasos, y en distintos plenos hemos ido acordando distintas propuestas y medidas que no son aisladas, Cuando, por ejemplo, el año pasado, en el mes de octubre, hablábamos de adherirnos a un fondo que nos permitía, pues bueno, cuando el Partido Popular estuvo, concertó 14 préstamos por un valor de 26 millones de euros para pagar a los proveedores, cosa que nos parece muy bien, porque los proveedores cobraron, pero ellos nunca pagaron esos préstamos. Fueron pidiendo aplazamientos y que lo acumulasen para el que llegara después. Prácticamente de eso sí nos quejamos, y la señora Heredia siempre nos dice que nos quejamos de un plan de ajuste, ¿no? Nos quejamos de que cuando se toman medidas, es como nosotros estamos llevando muchas medidas al Pleno o a juntas de gobierno, medidas económicas, pero que entendamos siempre que son asumibles por nosotros y por los que vengan. De hecho, esa misma medida nosotros nos acogimos precisamente, nos daban también años de carencia, es decir, nos permitía el Ministerio no pagar. Eso implicaba que años posteriores estuviéramos nosotros o no, que hay que tener en cuenta que podemos estar de nuevo o no, pues no dejar al que venga una situación complicada. Entonces nosotros hemos rechazado no pagar esos años, pagamos un poco menos, pero hemos pasado de tener 26 millones que ellos solicitaron a deber ahora mismo 10 millones solamente de ese plan de pago a proveedores, y prácticamente hay una previsión de que antes de que nos vayamos prácticamente quede pagado. Yo creo que el esfuerzo que hacemos es muy importante, y no solo porque eso quedó ahí, sino porque han venido otras muchas cosas que hemos tenido que pagar y que ellos incumplieron muchos calendarios de pago. Por tanto, el esfuerzo importante. Aquí lo que hacíamos era reconocer 1 millón de euros de unos pagos que se hicieron en torno al año 95, que es una caja que nadie quiere abrir. Esos pagos se hicieron, pero no están reconocidos en la contabilidad. Y eso hace que tengamos un remanente en tesorería positivo, y que cuando terminamos el año, en otras ocasiones, pues cuando se hace la liquidación nos sale que tenemos un remanente positivo y que tenemos superávit. Oiga, eso no es cierto. Eso es enmascarar los datos y engañar prácticamente, porque sabes que eso no es así. Nosotros, a sabiendas de que cuando tenemos ese remanente, decimos, no es un remanente real, y es un remanente que hay que corregir. Un remanente que hay que corregir, y que evidentemente eso tiene sus consecuencias sobre la gestión, y desde luego no es lo más fácil, pero sí es lo correcto de hacer. Corregiremos ese desfase y poco a poco tendremos, el objetivo es que el Ayuntamiento de Écija, aparte de que se reduzcan sus deudas, su contabilidad sea una contabilidad limpia y transparente, y que el Ayuntamiento de Écija salga de esas listas negras de los que no pagan, de los que hacen barbaridades, y que, bueno, pues situarlo en donde tiene que estar en el plano económico. Es un trabajo muy importante el que se está haciendo,
y que poco a poco en Hacienda las cosas tienen más un medio largo plazo, y presentábamos un plan al Ministerio que hemos cumplido y en el que ya hablábamos que en 2025 nuestro superávit va a ser real, y entonces el Ayuntamiento de Écija para el año 2025 las previsiones son bastante halagüeñas y positivas. Es algo, portavoz, que aparentemente no vende, ¿no?, y perdón por la expresión, de cara a la opinión pública, pero que realmente es una situación muy importante, ¿no?, la de este paulatino proceso que busca la mejora de las arcas municipales en el Ayuntamiento de Écija y que la situación económica sea mejor, ¿no?, y vaya evolucionando favorablemente durante los últimos años, ¿no? No es algo tan visible como que arreglamos una calle y se ve, o haces una gran obra y se ve, pero sí es cierto que, por ejemplo, los proveedores de la ciudad lo irán viendo poco a poco, y cuando podamos acceder, como por ejemplo este año nos ha permitido que el Ayuntamiento de Écija no podía acceder a los fondos de ordenación, y por primera vez este año en septiembre llevamos una propuesta que ya sí nos los permitía, pero eso ha sido por el trabajo que hemos ido haciendo anteriormente, y poco a poco se nos abrirán puertas, y eso tendrá la repercusión de que en el año, como digo, 2025, de tener que estar pagando 5 millones de euros a los bancos por año, esos 5 millones de euros reviertan en la ciudad, y eso lo van a ver los ciudadanos de esa manera. ¿Por qué hay más dinero ahora? Pues porque hemos hecho un trabajo previo que ha permitido que se pueda, esos saldos que antes iban a banco, pues puedan revertir donde siempre tenían que haber estado, que es en la ciudad, en servicios para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Vamos con los temas urbanísticos? Pues sí, temas urbanísticos. Dos puntos había en concreto, el número 5 y el número 7 fundamentalmente. Bueno, tenemos, ¿no?, el número 5, el número 6, el número 7, había muchos puntos. De hecho, pues venga. Bueno, me he traído incluso documentación y planos de las distintas de las propuestas y los distintos puntos que llevaba el delegado, y bueno, decir que evidentemente son muchos sectores por los que este gobierno también ha apostado, y que bueno, que también no es una cuestión de 2 días, sino que se lleva trabajando muchos años en estos sectores. Están viendo ustedes recientemente el desarrollo urbanístico que ha sufrido la zona de Fuensanta, que ya hay empresas privadas que se están unas que ya están implantadas y otras que se están implantando. Está a punto de caramelo ya. Sí, ya queda muy poquito, y bueno, es algo realmente ya muy visible. Por otro lado, traíamos, ya en el mes de octubre llevábamos el proyecto de Royuela, este mes llevábamos un deslinde que es necesario para continuar con ese proyecto, un proyecto que, bueno, quizás sea de los más importantes que nuestra ciudad va a contar, pues prácticamente desde hace, pues por lo menos casi 15 años, ¿no? Es un proyecto en el que hay una amplia zona, que como todos sabemos, toda esa zona por encima de La Paz, y que está en torno a los 175.000 metros cuadrados, una amplia zona en las que, además de vivienda, en las que desde luego ya también vamos a tener esas viviendas de protección oficial, pues hay incluso espacios docentes, hay evidentemente los espacios viarios porque hay que transitar, amplias zonas de aparcamiento, zonas verdes, porque va a ser, como digo, es una zona bastante grande, no sé si se puede, ya el delegado yo creo que explica bastante bien lo que es la zona. Ya yo creo que si ustedes han estado pasando por la zona, han visto que ya incluso aparece un cartel en el que se indica el desarrollo de la zona, y bueno, yo creo que es uno de los, quizás de los... ¿Eso cuándo arranca? Bueno, pues más o menos. Ya prácticamente son pasitos los que se van a ir dando. Esto es un proyecto que no se va a desarrollar en un año, como otros que vamos a ver, sí, como estamos viendo el de Fuensanta, o como vamos a ver algunos más de los que ahora les comentaré, pero este es un proyecto... Es que por su envergadura es imposible, evidentemente. Estamos hablando de una transformación muy importante de varios años. Esto implica varios años. Esto implica varios años, porque además no es un desarrollo urbanístico que vaya a ejecutar el ayuntamiento, son empresas privadas que van a construir ahí, y que desde luego, evidentemente,
pues irán poquito a poco, pero dentro de unos años, evidentemente la zona y la ciudad de Écija, en esa zona no va a tener nada que ver a lo que es la ciudad a día de hoy. Pues la verdad es que bastante cerquita también, en la zona de la Algodonera, también iba ese punto número 7 en el pleno del pasado lunes, y también allí se va a llevar a cabo un importante proyecto de desarrollo urbanístico, que usted ayer ya ofrecía algún que otro detalle en esa rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local y que nos podrá ampliar en el día de hoy. Cuéntenos. Bueno, allí ya se aprueba definitivamente el proyecto urbanístico. Ahí, bueno, se unen varias cuestiones y 3 proyectos. Hablábamos del plan o el desarrollo urbanístico del E39, que es una inversión también privada, y que esa zona de la Algodonera hay dos parcelas importantes, que es la E39 y la E38, de las dos hablábamos en estos días, y en el pleno precisamente se daba luz verde a ese proyecto urbanístico, que es el privado, el que va a desarrollar una actividad comercial en una gran zona. ¿Un Mercadona nuevo? Bueno, eso es lo que todo el mundo ya habla y dice que se va a hacer, y que bueno, que es necesario. Ahora mismo tenemos un solar que, por mucho que se quiera mantener, no deja de ser un solar en una zona muy comercial, muy importante de la ciudad, quizá una de las zonas más importantes comerciales de nuestra ciudad, donde prácticamente se ha quedado ahí un centro un poco baldío, y que bueno, que está bien que esas dos parcelas, tanto la municipal como la otra, pues se puedan desarrollar y cierren un entorno ya mucho más adecuado. Entonces, evidentemente, como dice, posiblemente hay indicios de que sea Mercadona en una superficie bastante más amplia a la que le ocupe. Eso en cuanto a lo privado. Eso en cuanto a lo privado. También a lo público tenemos dos parcelas. Eso es. Una que ya aprobábamos en pleno extraordinario, que es la del parking de autocaravana, y vuelvo a insistir, de verdad, que se ha hablado mucho de ese parking de autocaravana, que normalmente hay personas que han querido y grupos que han vertido una nube negra sobre ese proyecto. Es un proyecto necesario en la ciudad, es un proyecto en el que algunos han indicado que parece que van a venir aquí, y los han denominado como perros flautas, que van a ponerse ahí, qué barbaridades, hablamos de seguridad pública ya incluso, y bueno, normalmente las personas que conocen el perfil de quien tiene una autocaravana, desde luego una autocaravana no es barata, vamos, quiero decir que no es algo que quizá todos no nos podamos permitir. Entonces es un sitio una zona muy ordenada, son unos 1.700 metros cuadrados, en los que también hay espacios verdes, y esa zona que queda ya también perfectamente ordenada. Por otro lado, el resto de la parcela, que es casi 3 veces mayor que lo que va a ocupar, en este plano que yo tengo aquí aparece y se puede ver lo que va a ocupar el parking de autocaravanas, que es prácticamente, ya lo hemos arreglado. Bueno, esta zona de aquí sería lo que ocupa el parking de autocaravanas, como ven, es 1/3 prácticamente, y el resto, que es lo que ya viene en color, que son unos 6.000 metros cuadrados, sería esas zonas verdes que tanto también necesita esa zona. Unas zonas verdes con aparcamientos, porque esto es un proyecto que ya se había recogido un poco las necesidades que los vecinos de la zona nos habían planteado, que había muchas viviendas, cada vez pues el parque de vehículos aumenta, ya no tenemos un vehículo por familia, sino que incluso tenemos 2 y 3, y bueno, los espacios son los que hay. Entonces, evidentemente, dotamos de espacios verdes, de zonas de parque infantil, determinadas pasarelas que van a, digamos, cerrar ya esa zona, esa parcela de 38 que confluye con ese Mercadona, y es la parte municipal. Anunciaba ayer usted, por favor, corríjame si me equivoco, que se va a solicitar, lo diré, una subvención, ¿verdad? Creo que es a la Junta de Andalucía, sí, no sé si en el marco de los programas o de los fondos europeos 2014-2020, una subvención importante para el desarrollo de esa zona, ¿no? Esto es un proyecto, yo ya lo comentaba ayer, es un proyecto que aprobamos ayer en Junta de Gobierno, que está en torno a los 307.000 euros, y que evidentemente entramos en concurrencia competitiva. Es cierto que es un proyecto en el que estamos muy convencidos, y que si no es de esa manera, antes o después, pues incluso tiene que ser
con medios propios, pues lo llevaremos a cabo. Ahora mismo sale los fondos europeos 2014-2020, nos dan esa opción. Teníamos más proyectos que también hemos presentado, porque a veces tienes la opción. Nuestro proyecto principal y cabecera es este. Si hay alguno más que tengamos la suerte de poder recibir, ya lo contaremos, porque bueno, evidentemente cada vez que hay un fondo europeo, ministerio, consejería, nosotros tenemos un cajón lleno de proyectos en el que trabajamos diariamente en función de las necesidades que vamos viendo, y en cuanto vemos que hay una línea para deporte, ahí que vamos, y hay que actuar normalmente rápido. Si le concediera al Ayuntamiento de Écija, por tanto, lo que solicite realmente, esos más de 300.000 euros, ¿se invertirían en qué exactamente? Hablaba usted ayer de actuaciones de mantenimiento y no sé, cuénteme exactamente. ¿Para qué serviría? Eso sería para el desarrollo de ese proyecto, de esa zona verde, con parque y demás, y aparcamiento. Lo que nos permitiría sería ese. Si recuerdan, el parking de autocaravana va a estar financiado con los Profea. Eso es, y va por otro lado. Exactamente. Entonces, evidentemente, hay una cuestión que nosotros tenemos muy claro, que es que hay que pelear cualquier subvención que cualquier entidad pública pues ofrezca, y que el ayuntamiento, desde luego, tiene que estar preparado, y el equipo de gobierno está preparado para tener infinidad de proyectos y ir encajándolos según nos pida. Yo quiero decir que dentro de estos proyectos, en el debate se suscitó un poco de tensión, especialmente la señora Heredia, en la que yo veo muy enfadada, muy nerviosa. Yo creo que la veo preocupada y enfadada, y yo creo que, bueno, en cierta manera yo la comprendo. Si yo veo un pleno como este, en el que traigo una propuesta tras otra, yo me preocuparía. Yo sé que ver tanta gestión pues debe molestar, pero yo le diría a la señora Heredia que los proyectos que nosotros elaboramos son proyectos para la ciudad de Écija, son los beneficiarios, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, y que más que enfadarse debería de alegrarse de este trabajo. Yo creo que debería de hacer una oposición más constructiva y una oposición por la ciudad, no generar en torno a cada proyecto una nube negra o buscar la confrontación de los vecinos en cada uno de los proyectos, porque al final, mire, como el de Puerta Osuna, el Partido Popular generó un grave conflicto en la zona, y luego los vecinos están encantados, y cualquier persona que pase por esa zona de Puerta Osuna, como estaba antes y como está ahora, pues mírenlo. Entonces, cuando termine la plaza de San Juan, pues me gustaría pues saber qué es lo que opinan ahora, y que de verdad fueran sinceros a la hora de plantear cómo ha quedado. Entonces, todos estos proyectos ¿son necesarios para la ciudad? Entendemos que sí. Entonces yo le pediría un poquito de serenidad, que calme su enfado, pero bueno, como le digo, puedo entender su preocupación, porque estando 4 años ella siendo incluso portavoz, pues poco pueden decir de su gestión, ni en la urbanística, ni tampoco, desde luego, evidentemente, en la económica. ¿Algo más respecto al pleno, portavoz? Pues creo que, bueno, hablábamos también, es importante, y era también una cuestión que era ya necesaria, hablábamos de la calificación del uso del Palacio de Peñaflor, que aunque tampoco no es una obra, no es algo que se ve, sino que ya se clasifica el uso como público administrativo, lo que nos permite que actualmente el objetivo es el desarrollo o el uso cultural, porque está siendo, bueno, de exposición y demás, que se permiten las visitas, pero bueno, al final, uso cultural en este momento, y que pueda ser algo público. Como sabéis, bueno, este es un proyecto, por ejemplo, que se viene trabajando en él desde el año 2016, que hay cosas que no son tan fáciles de subsanar y arreglar. Esto nos va a permitir que, bueno, antes pertenecía al sector terciario, hostelería, sabéis que hace unos años se inventó el darle uso como hotel, y que bueno, que aquello no fue una buena opción. Vamos a evitar que el Palacio de Peñaflor pueda ser utilizado para malos usos, y bueno, una puesta en valor de nuestro patrimonio en una ciudad como la nuestra, que ese edificio no esté cerrado a cal y canto, y que esté en condiciones. Y se está trabajando, imagino, en darle un uso definitivo, es decir, dentro de esa materia, ¿no?, que tiene que ver con lo cultural fundamentalmente, pero tenemos ya claro, el equipo de gobierno está trabajando en
qué va a ser del Palacio de Peñaflor ya de forma definitiva. ¿Tenemos un objetivo claro? Claro, evidentemente yo creo que en los próximos meses, tanto ese edificio como otros más, pues ya el alcalde adelantará, pero ahora mismo el edificio, en otras ocasiones ustedes saben que, por ejemplo, distintos palacios de la ciudad se ha utilizado en cierta medida como auditorio, en verano, para temas de conciertos musicales, aparte de las visitas, determinadas proyecciones o incluso temas de algunas reuniones o en fin, encuentros que permita que sea, como digo, un centro cultural con distintas exposiciones y bueno, pues y ya evidentemente poco a poco. Y una vez que salgamos también de esta crisis sanitaria que nos permita desde luego una mayor explotación de los recursos que tenemos, pues evidentemente serán mayores las propuestas. Ahora son muy limitadas y sobre todo limitadas en cuanto a foros. Recta final, permíteme que le pregunte, porque hacía lo propio con la portavoz del PP hace escasamente media horita. Le preguntaba yo a Silvia Heredia por una crítica que recibía por parte del alcalde hace unos días, cuando usted iba con él, por cierto, a notaría, y el alcalde firmaba la compraventa de las viviendas de la calle Villarreal, esas 17 viviendas sociales que hace unos días visitaba el alcalde, para satisfacción evidentemente de los vecinos, ¿no? Ya alguno ha mostrado incluso la predisposición que tiene a adquirir la vivienda en la que vive habitualmente, ¿no? Y decía el alcalde, bueno, pues estamos ya en el objetivo de recuperar también para el patrimonio municipal las 442, creo que son, pertenecientes a diversas promociones de EMU, las 91 de Estatuto de Autonomía, y decía el alcalde, estamos gestionando lo que el Partido Popular no ha gestionado durante 4 años. Decía Silvia Heredia hace un momentito, la culpa la tiene el Partido Socialista porque ha sido el partido que prácticamente liquidó a las empresas municipales y tal, las llevó a la ruina, en fin. Pero yo me quiero quedar con lo positivo, ¿no? Y con qué valoración quiere hacer la portavoz del PSOE para terminar con esta cuestión, que yo creo que es muy importante para muchos vecinos del CIE. Yo creo que es demasiado importante. Mire, evidentemente yo creo, la señora Heredia yo creo que tiene un libro de cabecera tremenda de la derecha extrema y tiene unas referencias que me vienen muy de otros países de la Unión Europea, de un país concreto, con un ministro que hablaba, tenía una publicidad y que básicamente lo que hacía era mentir y mentir. Bueno, mire, las empresas, tanto EMU como SEDESA, cuando nosotros llegamos en 2015, ellos desde los juzgados nos vienen y nos plantea el administrador concursal un plan de liquidación y habla de las viviendas de Villarreal y las de Estatuto de Autonomía, que dicen que esas viviendas van a ir a subasta. Eso es fácil, van a subasta. ¿Qué hace el Partido Popular? ¿Qué hizo en ese momento? Yo se lo voy a decir. Nada, no hizo nada. Permitió que las viviendas de Villarreal y las viviendas de Estatuto de Autonomía hayan estado en subasta. ¿Qué hemos hecho? Viviendas de Villarreal. No podíamos nosotros como ayuntamiento acceder porque nos limitaban. Concurrimos, pero evidentemente jugábamos en desventaja siempre porque siempre teníamos que ir con nuestro sobre abierto con la cantidad, con lo cual cualquiera podía pujar más que nosotros. Hicimos un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial. Pujen ustedes y nosotros les compramos esas viviendas. Ellos pujaron y nosotros ese compromiso que adquirimos con los vecinos, porque son viviendas municipales, son viviendas para personas que están en una situación bastante vulnerable, y nuestro compromiso fue recuperar esas viviendas. Las recuperamos. 261.000 euros. Exactamente, 322,22. Esa es la cifra exacta, más los gastos de notaría. Pues eso se ha pagado y es lo que el alcalde firma. El compromiso del Partido Socialista fue recuperar esas viviendas. Las de Estatuto de Autonomía han ido 2 veces ya a subasta y vamos a pelear por ellas. El Partido Socialista va a pelear por ellas, pero es que la señora Heredia no está en ninguna reunión con esos vecinos, en ninguna, porque evidentemente ella sabe que en marzo de ese año no hizo nada. Son las únicas viviendas que ahora mismo estamos todavía peleando. Yo no he visitado, bueno, y el alcalde y el delegado de gestión del espacio urbano, más el juzgado de lo mercantil, el 1 y el 2, porque en uno estaba SEDES y en la otra estaba EMU. ¿Sabe la diferencia con la empresa municipal de urbanismo, que tiene más de 400 viviendas? Ese plan de liquidación llegó estando el Partido Socialista. Llega y tenemos 400 viviendas. ¿Qué hicimos? Hicimos, claro que hicimos. No hicimos como el Partido Popular, gestionamos. Acordamos con el ICO también una subrogación en los préstamos, más de 2 millones, que aprobamos en el año 2018,
Por cierto, en ese pleno el Partido Popular se salió y no quiso votar y tuvimos que hacer otro pleno extraordinario. Yo quiero recordarle a la señora Heredia también, que tenga memoria y que se acuerde, que de ese pleno se salió. Y hizo que in extremis tuviéramos que convocar casi en los últimos días del año, que no teníamos más plazo, y precisamente el día 15 de este mes, la semana que viene, no la otra, vamos a firmar precisamente la subrogación en esos préstamos. Esas 400, más de 400 viviendas, que las tenemos en el Valle, Edificio Ermita, Pinichi... repartidas por varias zonas de la ciudad. Por toda la ciudad, esas personas pueden estar tranquilas hoy, pueden estar, pero no gracias al Partido Popular. Quizás el Partido Popular tenga que contar cómo gestionó eso y ese gabinete de abogados al que pagaba esas infinitas cantidades que pagaba. ¿Por qué gestión? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué dejaron ir esas viviendas? Yo creo que el trabajo se demuestra andando y ellos es tan fácil como presentar la fecha de ese plan de liquidación y ver qué hemos hecho nosotros con posterioridad. Yo creo que ahí la señora Heredia se ha confundido. Yo creo que evidentemente no es que se confunda, que es muy duro reconocer que ha dejado que los vecinos de la ciudad les haya puesto en subasta sus viviendas. Y así lo hicieron, señora Heredia, dejaron las viviendas de sus vecinos a subasta, a que fondos buitres pudieran acceder, a que estuvieran en la calle. Rosa Pardal, portavoz del Gobierno local, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Muchas gracias. La portavoz del equipo de Gobierno, Rosa Pardal, en nuestro último enclave local. A todos un cordial saludo, muchísimas gracias como siempre por la atención prestada. Buenas noches.